¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. En una semana en la que realmente tenemos mucho para desarrollar en cuestiones financieras porque ha habido decisiones importantes en el plano internacional. Aquí hablo concretamente de lo que ha sido la decisión de la Reserva Federal estadounidense de mantener sin cambios la tasa de interés con implicancias realmente importantes sobre los mercados financieros. Pero también, han pasado cosas importantes en el sistema financiero local, concretamente el mercado bursátil. Por ejemplo, temas que tienen que ver con disposiciones que afectan a fondos comunes de inversión y que como efecto colateral han reducido sustancialmente los costos del financiamiento para las pymes en la bolsa. Atención con este tema que vamos a desarrollar en el último tramo del programa, porque realmente hoy para las pymes poder vender en la bolsa cheques a un año a una tasa del 3% anual realmente es una opción más que atractiva en un contexto financiero que se maneja con tasas de colocación a plazo fijo, por darle alguna referencia, por encima del 20% anual. Realmente muchos temas interesantes en materia financiera, todo eso como siempre en el último tramo de Mercados y Empresas. Ahora abrimos hablando del panorama político local. Les recuerdo que la semana pasada le proponíamos comenzar a recorrer, de aquí hasta las elecciones del mes de octubre, las propuestas de los candidatos, ¿no es cierto? Es decir, ir de a poco conociendo qué están pensando los distintos candidatos a intendente aquí en General Pueyrredón sobre cuestiones productivas y de empleo en la ciudad de Mar del Plata. La semana pasada comenzábamos compartiendo la palabra del intendente Gustavo Pulti. Esta semana le vamos a proponer conocer el diagnóstico, la visión, las propuestas del candidato del Frente Renovador, el doctor Lucas Fiorini. Así que con esto vamos entonces en esta apertura, la primera parte de la charla con Lucas Fiorini. Lo que nosotros vemos es que Mar del Plata como diagnóstico tiene dos grandes problemas que son los que nosotros nos queremos abocar, que tienen que ver, por un lado, 100.000 personas que están fuera del sistema. Una ciudad que tiene 100.000 personas fuera del sistema es muy difícil después trabajar sobre algunos ítems. El que quieras, directamente vinculado a la economía u otros quizás donde repercute indirectamente, como puede ser el tema de seguridad, porque es un caldo de cultivo para cuestiones problemáticas que te pueden terminar en situaciones como las que terminó Rosario y que es un caso muy conocido por todos. Entonces, lo que vemos que tenemos esa cuestión por un lado. Y por otro lado, una ausencia del Estado, sobre todo en aquellas cuestiones que son propias del Estado y propias del Estado municipal, que tienen que ver con aquello que puede llegar al vecino marplatense de manera directa y que lo sufre con la inseguridad, que lo sufre con cuestiones de salud, que lo sufre con cuestiones de calles en mal estado, luminarias o educación con problemas. Es decir, esas cuestiones básicas no se han trabajado bien. Nosotros lo que decimos que se puede atender y solucionar estas dos grandes cuestiones como se han trabajado en otros lugares del mundo, de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se puede solucionar? Con inversiones fuertes que te generen trabajo para estas personas que están fuera del sistema. ¿Y cómo lo logras? Yo creo que hay que observar cuáles son las ventajas comparativas que tiene Mar del Plata para convertirlas en competitivas. Y hay una cuestión central que Mar del Plata creo que no ha trabajado como han trabajado otras ciudades que tienen esta característica, que es el puerto. Mar del Plata tiene un puerto ubicado estratégicamente en cuanto a la posibilidad de salida hacia aguas internacionales, que virtualmente estuvo parado 7-8 años por no hacer un dragado que te permita la entrada y salida fluida de barcos portacontenedores, que son aquellos que te permiten sobre todo la exportación, y algunas cuestiones secundarias que no hacen la principal de esto, pero que también se pueden aprovechar, por ejemplo, la entrada de unos 15 cruceros por año, que es lo que nosotros podríamos estar recibiendo por el lugar en que está ubicado Mar del Plata, y que no es despreciable, porque no solamente por el turista que pueda venir y atender y gastar sus recursos o su plata en Mar del Plata, sino también por lo que nosotros podemos proveerles a esos cruceros. Pero nosotros tenemos exportaciones que superan ampliamente los 700 millones de dólares al año, que podrían estar saliendo desde nuestro puerto y que están saliendo, sin embargo, por el puerto de Buenos Aires o por otras salidas, lo cual me parece que es criminal que en una ciudad que tiene
este problema, nosotros tengamos esta situación estructural. La verdad que un dragado del puerto sale 200 millones de pesos. Traducido es el 5% del presupuesto municipal. Alguno podrá decir, bueno, pero Lucas, eso es una cuestión que compete a nación o provincia. Por supuesto que lo sabemos, por supuesto también que sabemos, y yo siempre digo que el intendente de Mar del Plata tendría que ser el lobista del bien común de la ciudad, y por lo tanto podría plantearse ante eso. Pero también es cierta una cuestión, cuando hay voluntad política, eso es fácilmente, se puede trabajar fácilmente. Mira, nosotros, y pongo un ejemplo que me parece muy claro, acá hay escuelas provinciales, donde el municipio no puede, digamos, involucrarse más allá de la cuenta porque dependen en todas las cuestiones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, por una cuestión de que no han sido bien atendidas por la gestión provincial y se caían a pedazos, nosotros el año pasado hicimos un convenio con la provincia donde firmamos para que OCE pueda realizar trabajos de mantenimiento vinculados al propio de OCE, ¿no? Cañerías, por 25 millones de pesos en todos los establecimientos, que son muchos, de la provincia de Buenos Aires. Y tranquilamente lo pudimos trabajar. Si hay voluntad política, digo, podemos trabajar también esta cuestión. Nosotros, poniendo en condiciones el puerto de Mar del Plata, rápidamente involucramos unas 10.000 personas que hoy están sin trabajar en el puerto de Mar del Plata por esta cuestión y por la cuestión de la pesca, que también rápidamente, si que después la charlamos, podemos ponerla en funcionamiento, que es muy importante para Mar del Plata. Hay unos 30.000 empleos indirectos vinculados con este sector, con lo cual ya tenemos una parte importante solucionada. Y después, si bien nosotros tenemos un parque industrial, y que a muchos funcionarios les gusta hablar mucho del parque industrial, y me parece, digamos, válido, pero es un parque industrial, en términos de parques industriales importantes del país, raquítico. Para que Mar del Plata tenga un parque industrial con peso, como lo que está necesitando Mar del Plata y como lo que puede tener Mar del Plata, hay que entender que ese parque industrial tiene que estar vinculado con un puerto, pero detalle, que esté en funcionamiento. Si nosotros tenemos un parque industrial con un puerto en funcionamiento, rápidamente la producción la podemos sacar desde el puerto, pero aparte entonces ahí sí podemos aspirar a que haya empresas que vengan a Mar del Plata a instalarse en nuestro parque industrial. Cuando una empresa exportadora quiere instalarse en un parque industrial, la verdad que no es que nosotros vamos desde Mar del Plata y decimos, mira, tenemos un parque industrial, ¿por qué no te venís acá? Hay que entender que nosotros competimos con más de 200 parques industriales en todo el país. Lo que hay que preguntarse entonces, ¿por qué van a venir a Mar del Plata y no van a ir a otros lados? Creo que Mar del Plata tiene una posibilidad diferente a otros lados, que es precisamente tener un puerto muy cercano. Un puerto espectacular, en una zona que no es conflictiva. Entonces a Mar del Plata pueden venir empresas exportadoras que te generan mucho empleo, muy bien remunerado y aparte con toda una cadena de pymes alrededor muy interesante. Ahora, para atraer a esas empresas hay que entender que tiene que haber un puerto en funcionamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del puerto, no hablamos solamente del puerto. El puerto en funcionamiento implica poner en funcionamiento la cadena productiva de Mar del Plata. Algo parecido pasa, yo he estado, estoy vinculado también con el sector fruto-hortícola. Nosotros tenemos ese triángulo negro, como le dicen a Mar del Plata, Balcarce y Necochea, que es espectacular por la calidad de las tierras y por las lluvias que tienen. Y la verdad que tenemos una producción, sobre todo la fruto-hortícola, que cuando vos la medís por hectárea es mucho, genera mucha más riqueza que la clásica agroganadera, y que es una producción que es muy demandada en el exterior. Obviamente que por las características propias de esa producción tiene que salir rápidamente hacia el exterior. Nuevamente, el puerto en funcionamiento es importante. Nosotros tenemos un cordón fruto-hortícola que está al 40-50% de lo que podría estar si nosotros generamos estas condiciones estructurales. Por eso, para nosotros, esa obsesión que tenemos con el tema de la relación, o si querés, el esquema productivo barra empleo, porque van de la mano, porque de esta forma nosotros regeneramos la cuestión económica. Por supuesto que hay otras vinculadas, por ejemplo, al sur de nuestra ciudad o al código de publicidad, que creo que tiene que tener un cambio total, que también tiene que ver con esa recepción de inversiones. Tiene que haber un cambio administrativo muy importante en el municipio, de manera tal que simplifiquemos las posibilidades de quien quiere poner un comercio. Hay que dejar de presionar con tasas que son exorbitantes para que se genere un nuevo movimiento. Y aparte, la verdad que cuando nosotros decimos que el otro gran problema estructural de Mar del Plata tenía que ver con ese Estado que tiene que prestar ciertas funciones
y que hoy no está prestando, lo que nosotros estamos diciendo es, agrandemos la torta que Mar del Plata tendría que tener si tenemos una producción importante. Por lo tanto, económicamente la ciudad va a tener otro movimiento, el Estado municipal va a tener otros ingresos y que no van a tener que ver con una mayor presión impositiva, quien hoy ya está con las espaldas demasiado cargadas, y con más ingresos y a la vez un criterio diferente de gestión pensada en serio para el vecino y no para muchas veces una burocracia que se amplía demasiado, me parece que podemos atender los dos grandes temas de Mar del Plata. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Quisiera remodelar, cambiar el baño de los chicos. Ponele hidro, los pibes crecen, te queda para vos. Lo masaje, está buenísimo. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior, se codean con artistas, se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Cada canilla que pierde desperdicia 30 litros de agua por día. No derrochemos nuestros recursos. Nosotros queremos a nuestra ciudad. Por eso trabajamos día a día. Cuidando el agua, cuidamos Mar del Plata. Mar del Plata. Gente positiva. Obras sanitarias. Mar del Plata, Batán. 10 y 24 de septiembre, primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. Bien, y continuamos compartiendo diagnóstico, visión, proyecciones, de alguna manera las propuestas de Luca Fiorini para todo lo que tiene que ver con producción y empleo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Usted veía en el primer tramo del programa, bueno, este enfoque de Fiorini muy apuntado a poner en valor el puerto para de alguna manera articularlo con distintos sectores productivos, como concretamente, como decía Fiorini, el Parque Industrial General Sabio. En el segundo tramo de la charla con Fiorini comenzamos a analizar sector por sector. El primero que enfocamos, el sector pesquero. Creo que obviamente hay cuestiones que dependen en el tema de pesca de medidas que se puedan tomar a nivel nacional o provincial. Pienso ingresos brutos, cuando originalmente digamos, no grababa el sector, después empezó como siempre se empieza por alguna excepción y como suele suceder en Argentina, las excepciones después se hacen regla, lo cual termina siendo terrible. Digo, pienso esto por el lado provincial. Pienso por el lado nacional, por ejemplo, la posibilidad de sacar las retenciones que hoy tienen las economías regionales. Ustedes saben que yo pertenezco a un espacio político que encabeza a nivel presidencial Sergio Massa. Nosotros le hemos llevado y hemos tenido reuniones con el sector de la pesca y él rápidamente tiene 4 medidas vinculadas al sector, como por ejemplo esta que te decía con respecto a las retenciones, hay también con el tema del combustible medidas concretas. Entonces me parece que hay cuestiones que se pueden llevar a nivel nacional y provincial. Lo que sí me da la sensación, que es muy importante, que hay que entender que el intendente de Mar del Plata, si obviamente tiene la voluntad de querer pararse de esta forma,
y ordenar también, por eso para nosotros es importante el ordenamiento administrativo de la municipalidad, porque te hace no estar tan atados de pies y manos con respecto a nación y provincia. Pero digo, el intendente de Mar del Plata es alguien que es intendente de una ciudad que es más grande que 9 provincias de la Argentina, con lo cual tiene un peso específico muy grande y puede plantear algunas cuestiones con claridad. Mirá, yo he estado vinculado, por ejemplo, y he estado charlando con empresarios vinculados a la pesca, pero específicamente a la producción de enlatados. Eso, por ejemplo, es una cuestión de mercado interno. Entonces, me comentaban cómo muchas veces tienen que sufrir una competencia desleal de productos importados que entran desde Buenos Aires, por ejemplo, en grandes cadenas de supermercado, productos que vienen de afuera, muchas veces con dumping, con cuestiones complicadas, y sin embargo no tienen ningún tipo de barrera, de manera tal que se hace muy difícil para las empresas del sector, que teníamos unas 70 y pico en los años 70, a las 6 que quedan en el día de hoy, seguir compitiendo. Ahora, ¿quién es el que debe plantarse ante un secretario de Comercio, un ministro de Economía, un presidente o un gobernador? El intendente de Mar del Plata, que tiene que ir en representación de este sector, que genera trabajo y que genera ingresos para la ciudad, de manera tal de proteger a la industria. Yo creo que en la medida que se entienda esta lógica de facilitarle el entorno para que el empresario pueda desplegarse, pueda reinvertir las utilidades de manera tal de que haya más inversión, rápidamente se puede generar un círculo virtuoso en lo que hoy estamos viviendo, que es todo lo contrario, que es un círculo vicioso. Entonces, nosotros de esta manera podemos revertir una crisis que tiene el sector, sobre todo porque ha sido olvidado y porque se le ha dado la espalda desde las cuestiones de poder real en la ciudad de Mar del Plata. Bien. Ahora, Ferini, ¿qué visión tiene usted de la proyección en los próximos años del sector de la construcción? Este es un sector que ha sido uno de los pilares de la dinámica económica del municipio en los últimos años. De hecho, está funcionando muy bien este año 2015, cuando la economía está en un entorno bastante complicado, incluso a nivel nacional. Pero desde el sector, el planteo es que hacen falta nuevas zonas para desarrollar y ahí tiene que acompañar el municipio. ¿Usted qué enfoque tiene? Mira, en primer lugar, que nosotros tenemos que hacer una reforma integral total, te diría yo, del COT. Porque lo que hoy sucede es que el COT es muy antiguo, el Código de Ordenamiento Territorial, es de los años 70, fue pensado en otra Mar del Plata. Entonces, hoy ¿cómo funciona? Funciona por excepciones, lo cual la verdad nunca es lo mejor. No es lo mejor porque primero que no te permite una planificación integral, y no es lo mejor porque también es antesala de cuestiones que pueden ser complicadas, como cuestiones de corrupción o de... Entonces, la verdad que nunca las excepciones, sobre todo cuando son constantes, es algo que sea bueno tenerlo como sistema, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que vos tenés que hacer una reforma integral que cambie ese COT que ya no da respuesta y que entienda que Mar del Plata tiene una posibilidad de desarrollo muy importante en materia de construcción. Nosotros en ese sentido tenemos una visión favorable. Por supuesto que hay sectores de Mar del Plata, conocidos como las Tejas Rojas, donde todavía se puede, digamos, hacer una protección urbanística en cuanto a que vos ahí no tengas un crecimiento importante en altura. Hay lugares de Mar del Plata que creo que pueden tener un potencial muy grande que hoy no se están trabajando. Punta Mogotes me parece que en este sentido hay que visualizarla. Tiene un futuro, me parece, distinto. Y el sur de nuestra ciudad. Creo que el plan estratégico, una de las grandes falencias que tiene es que en los hechos tiene olvidado el sur de nuestra ciudad. Y eso se nota también en las inversiones que después puede hacer el Estado, vinculada a una serie de servicios que te permiten este desarrollo. Así que creo que para nosotros, con estas tres cuestiones que te señalo, el desarrollo del sector de la construcción va a ser muy importante, porque en ese sentido nosotros no le tenemos miedo al progreso, no tenemos miedo al desarrollo. Por supuesto que, vuelvo a decir, tiene que ser ordenado, tiene que ser planificado y no tiene que ser arbitrario o que responda simplemente a un interés
particular que pueda atentar contra la visión que tenemos de conjunto como ciudad. Bien. Hablando de sectores, el municipio ha impulsado y mucho en los últimos años la visión del sector informático, la industria de tecnología, del conocimiento como uno de los pilares del desarrollo económico local para los próximos años. ¿Usted qué visión tiene de esto? Mira, me parece que la tarea que en ese ámbito ha desempeñado quien está a cargo ahora, Renato Rosselló, es muy buena. Creo que la visión que tuvo de ir a estudiar el caso de algunas ciudades, por ejemplo, de Brasil, donde han tenido un crecimiento importante de estas tecnologías y se pasaron a ser parte fundamental de la producción de algunas ciudades, es trasladable a Mar del Plata, tiene que creo que estar vinculado, por eso, digamos, me parece que ese campo está bien trabajado, la vinculación con empresas del sector se está trabajando bien, me parece que la planificación que se está haciendo vinculado al parque informático, me parece que es muy buena, lo estuve estudiando, me lo han presentado, así que en ese sentido va a haber continuidad con esa política. Creo que hay que darle, y es lo que uno puede aportar en este campo, también un trabajo muy intenso en el ámbito de la educación, de manera tal de que vos podés traer una empresa, pero si después te falta quienes van a trabajar en esa empresa y los tenés que estar trayendo de afuera, del todo no le cerrás la ecuación a Mar del Plata. Creo que nosotros tenemos que estar incentivando con experiencias exitosas el estudio de tanto desde la secundaria, pero bueno, desde el colegio, como también desde la universidad, en carreras de ciencia, tecnología e ingeniería, que te permitan el despliegue de eso que se está encarando este sector de la ciudad, que creo que se está encarando bien, que está dando, creo que todavía sus primeros pasos, pero que en ese sentido nosotros le vamos a dar continuidad. Ajá, con que pensando en pintar tu casa. Y te vendría bien un préstamo. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Préstamos muy. Sí, préstamos muy. Efectivo para lo que quieras. Préstamos muy. Solicitalos en Fabacard. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Muy. Préstamos muy. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Cada canilla que pierde desperdicia 30 litros de agua por día. No derrochemos nuestros recursos. Nosotros queremos a nuestra ciudad. Por eso trabajamos día a día. Cuidando el agua, cuidamos Mar del Plata. Mar del Plata. Gente positiva. Obras sanitarias. Mar del Plata, Batán. 10 y 24 de septiembre, primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de actualidad impositiva. Y en esta oportunidad, para hacer referencia nuevamente, porque hemos tocado este tema en varias oportunidades en los últimos años,
para hablar nuevamente del impuesto a las ganancias y, bueno, este tema tan discutido de la salida de la convertibilidad, de la posibilidad de que las empresas concretamente puedan ajustar sus ganancias para pagar el impuesto a las ganancias por la inflación que hoy enfrenta la economía argentina. Usted sabe que este es un tema clave porque, de hecho, al no permitirle el gobierno nacional a las empresas en nuestra economía ajustar las ganancias por inflación, bueno, lo que se paga en realidad es ganancias sobre montos ficticios porque no tiene el ajuste real que obviamente tiene que ver con la desvalorización del peso. Bueno, la novedad en este sentido en los últimos días ha sido que ha surgido un nuevo fallo realmente muy resonante, en este caso para la empresa Bodegas Esmeralda, que por supuesto favorece al contribuyente, como ha venido pasando en los últimos años, y le ha permitido a esta compañía ajustar justamente su rentabilidad por inflación. Así que esta semana entonces, con el testimonio del doctor Marcos Jauregui Berri, bueno, de alguna manera le actualizamos este tema de cómo está el ajuste por inflación en los balances de las empresas en nuestra economía. Concretamente, en el ajuste por inflación, la Corte, desde que ha tenido que resolver, ha fijado criterios muy claros en el sentido de, en primer lugar, no resolver de una manera para que fije un criterio general y absoluto para todos. O sea, no dijo el ajuste por inflación, no permitir el ajuste por inflación es inconstitucional, o sea, esa simple leyenda no lo ha hecho. Pero sí ha dicho que en la medida en que afecte a una empresa en su patrimonio no permitirle practicar el ajuste por inflación, ese impedimento es ilegítimo y permite de esta manera que las empresas ajusten por inflación sus resultados, teniendo en cuenta obviamente este fenómeno. Es decir, que la Corte lo que va estableciendo es caso a caso y va fijando pautas, pero en conclusión lo que dice es, si el no permitir el ajuste por inflación distorsiona el impuesto y provoca una afectación patrimonial a la empresa, esa imposibilidad debe corregirse. Bien, ahora entonces en este marco el trabajo de la empresa con sus abogados parece ser el de mostrar el impacto patrimonial o, como se dice a veces en algunos fallos, la confiscatoriedad, ¿no es cierto?, del impacto del impuesto a las ganancias sin ajuste. Claro, en realidad lo que se hace es una comparación. O sea, lo que hace la empresa es decir, bueno, miren, si yo presento el balance y no me permite practicar el ajuste por inflación, estoy pagando tanto que representa una tasa efectiva de tanto. Ahora, entonces, eso comparado con el 35%, que es la alícuota del impuesto a las ganancias, marca una distorsión. Sobre eso se trabaja y sobre eso también la Corte trabaja. Para poner números, en Candi, que es el fallo, digamos, bandera que fijó la Corte, en el cual hizo lugar a esta acción, la tasa efectiva de aplicación del impuesto a las ganancias en el resultado de esa empresa era del 62%, es decir, el 35% de la alícuota, no permitirle practicar el ajuste por inflación implicaba que esa empresa estaba pagando un 62% de tasa de impuesto a las ganancias. Recientemente, en otro fallo, la empresa demostró que la tasa efectiva era un 50%. Y la Corte lo que se cuida, o si se puede decir de esa manera, uno interpretándola, es de fijar un porcentaje. Es decir, la Corte no ha dicho, bueno, a partir de que se supera el 35% ya es inconstitucional. Lo que va estableciendo es, va midiendo la afectación, pero en ningún momento fija un límite o un umbral, un piso, una regla absoluta. Bien, y como comentaba el doctor Marcos Jauregui Berri, entonces, en la medida en que la empresa con sus abogados está en condiciones de demostrar, bueno, el impacto patrimonial o la confiscatoriedad del impuesto a las ganancias sin el ajuste por inflación, bueno, evidentemente la Corte ha venido sentando jurisprudencia muy clara en este tema, en el sentido de que ha venido favoreciendo la demanda o el reclamo de los contribuyentes. Ahora, ¿cómo se realiza el reclamo? Bueno, hay básicamente dos vías. Esta nos las explica el doctor Jauregui Berri en el segundo tramo de la charla. En realidad se puede ir por dos vías, o se va por repetición de impuestos. Algunas empresas pagan el impuesto y lo repiten, es decir, bueno, se paga y dice, bueno, pero he pagado de más por esto y piden la devolución. O otros directamente plantean una medida preventiva, diciendo, bueno, yo no puedo pagar ese impuesto y va a la justicia pidiendo y anticipándose a ese pago. Y evidentemente solamente contempla el periodo, la empresa y el periodo sobre el que está reclamando. Y una observación es que todos estos fallos se van planteando utilizando índices oficiales de inflación. O sea, no se plantean inflación de
llamémosle de congreso, como se le dice, o de consultoras privadas, nada. Se plantea el ajuste por inflación contemplando los índices oficiales. Se trabaja sobre índices oficiales de inflación. Bien. Por último, Marcos, te pregunto cuánto tarda un proceso de este tipo en la justicia. Y lo que decíamos hoy, un proceso arranca en primera instancia, corte y cámara. Y ya tengamos en cuenta un promedio de 4 o 5 años. No es que en todo ese tiempo la empresa está en sentido de indefensión, al contrario. Generalmente las empresas recurren en forma preventiva, con lo cual inmediatamente obtienen, en el caso que el planteo sea resuelto favorablemente, una medida cautelar, ¿no es cierto? Y después la sentencia final es el término que hablábamos recién, que puede demorar algunos años, pero lo que se busca es el resguardo judicial preventivo, es decir, que no se provoque el daño a la empresa. Para eso los jueces deben analizar que el planteo que hace la empresa es serio, razonable, fundado, con los informes contables pertinentes. Es decir, si el planteo satisface al juez y el juez observa y valora que se puede provocar un perjuicio a la empresa, en forma preventiva se le permite mantener una situación sin que cambie esa situación, ¿no es cierto?, hasta que se resuelva. Así que si bien el proceso es largo, la resolución que permita al contribuyente mantenerse en esa situación es bastante rápida, son de meses. Quisiera remodelar, cambiar el baño de los chicos. Ponele Hidro, los pibes crecen, te queda para vos. Lo vas a ver, está buenísimo. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Préstamos muy para comprar, préstamos muy para viajar, muy y disfrutar. Préstamos personales, préstamos en efectivo. Préstamos muy. Solicitaros en Favacard. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. Pasamos ahora en Mercados y Empresas a continuar compartiendo testimonios que tuvimos oportunidad de recoger durante los días de realización del 8º workshop de la red Emprendesur aquí en la ciudad de Mar del Plata. La semana pasada, justamente compartíamos testimonios como el del coordinador general de este encuentro, el ingeniero Pablo Miosi, de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Ahora, vamos a seguir recorriendo testimonios de académicos e investigadores que han estado en estos días por la ciudad de Mar del Plata para discutir temas de innovación, emprendedorismo y compartir, como ellos mismos dicen, buenas prácticas que se han venido dando en los últimos años en distintos países de América Latina. Ahora entonces el testimonio de Pedro Vera Castillo, presidente de la red Emprendesur, que nos cuenta con qué concepto de emprendedorismo se trabaja dentro de la red desde hace unos años. Nuestro compromiso es con un emprendedorismo amplio. Nosotros creemos que el emprendedor hoy día está en los distintos ámbitos de la sociedad. Yo acostumbro a decir que la competencia emprendedora es una condición de ciudadanía en el siglo XXI, sea para las personas que van a emprender negocios independientemente, sea para las personas que por un largo tiempo van a seguir siendo empleados.
pero si uno revisa la oferta de empleo de las empresas y las organizaciones, se va a encontrar con que todas ellas demandan, además de conocimiento duro, podríamos decir, garantizado formalmente por un título profesional o técnico, demandan las habilidades del emprendedor. Por lo tanto, ese es un convencimiento importante. El emprendedorismo es transversal, es amplio. Un tercer factor que nos preocupa es que creemos que las políticas públicas se concentran muchas veces en recursos para determinados nichos de emprendedores, porque lo que se busca es una rentabilidad económica y un impacto en la economía muy temprano. Creemos que es un elemento necesario, pero no agota el compromiso del Estado y de los gobiernos con el emprendedorismo. Y lamentamos que en términos generales, un área muy importante para este desarrollo de esta nueva cultura, que es la educación, sea el pariente pobre en las políticas públicas en general. Nosotros entendemos que todo el mundo cuando hace un discurso nos dirá que este es un tema cultural, pero la atención que se presta a una nueva educación no es muy importante. Entonces nosotros estamos convencidos que esta no es una responsabilidad solo de la universidad. Este es un tema que debiera partir en la escuela desde la más tierna infancia. Y eso requiere una nueva preparación de los maestros y de los profesores. La cultura o la educación para el emprendimiento y la innovación no tienen nada que ver con la educación tradicional. La enseñanza tradicional, a nuestro juicio, deforma, mata las competencias emprendedoras. La familia ayuda a la escuela a matar estas competencias emprendedoras. Básicamente porque en el sueño colectivo de la familia lo que se persigue es seguridad y tranquilidad para el joven toda la vida. Entonces, la enseñanza tradicional tiene barreras que impiden prepararse para este nuevo escenario a los jóvenes. Y este nuevo enfoque del emprendedorismo que trabaja la red Emprendesur, como decía Pedro Vera Castillo, bueno, le diría que ataca fuertemente lo que es la educación tradicional, tanto a nivel institucional como inclusive dentro de lo que es el seno de las mismas familias. Ahora, en lo que tiene que ver con los cambios que la red propone en materia de educación, obviamente se plantean desafíos sumamente importantes y trascendentes. Este tema lo abordamos con Vera Castillo en el segundo tramo de la charla. Bueno, nosotros creemos que las universidades, por una parte, que tienen programas de emprendimiento, muchas veces por acelerar el tema de esperar creación de empresas, se saltan un paso fundamental, que es especializar un núcleo académico de la propia universidad en estas nuevas técnicas de aprendizaje del emprendimiento, que implican nuevos roles de profesor y que terminan con la figura del catedrático antiguo que todo lo sabía, y con estudiantes que toman apuntes para aprender y recitar lo que dice el profesor. No, es otro ambiente, es un ambiente de aprendizaje y los roles del profesor cambian. Es un rol de acompañamiento, somos todos pares en la búsqueda del conocimiento. Los estudiantes pueden acceder al conocimiento hoy día en muchas áreas sin sus profesores, fuera del aula, etc. O sea, un escenario que ha cambiado totalmente. Y para eso hay universidades en la red que desarrollan experiencias de formación de formadores. Nosotros en la Universidad de Concepción, por ejemplo, en Chile tenemos el único programa de especialización que llamamos para formadores de emprendimiento e innovación, que está dirigido principalmente a profesores de colegio, de escuela, y a profesores o académicos de instituciones de educación superior para dotarlos de nuevas herramientas. Entonces nosotros creemos que ese proceso es muy importante masificarlo. Si no, la institución hay que estar siempre dependiendo de que venga tal o cual consultor, pero institucionalmente no puedes tener un proyecto que sea sustentable en el tiempo. Y para eso hay gente que ha escrito, hay gente que ha ido diseñando y adquiriendo experticia. Yo me di cuenta, por ejemplo, en el diálogo que yo tuve con directores y profesores de secundaria, que esto es esperado con mucha avidez. Tú me preguntabas cómo. Aunque tome tiempo, tenemos que apuntar a que esto empiece desde la más tierna infancia y esto empiece en la escuela.
Y después de compartir el testimonio del presidente de la red Emprendesur, ahora le proponemos, bueno, escuchar lo que nos decía Carlos Viñolo, que es seguramente uno de los más prestigiosos expositores que pasó en estos días por la ciudad de Mar del Plata. Hablamos de un académico de la Universidad de Chile, consultor del gobierno chileno, quien, bueno, hizo foco en el tema de innovación y cambio de paradigmas aquí en América Latina. Con él conversamos centralmente sobre los motivos por los cuales, bueno, se está enfocando tan profundamente este tema del emprendedorismo como herramienta de desarrollo para el continente. La pregunta que podríamos hacernos es por qué durante tanto tiempo no vimos en el emprendedurismo y la innovación el camino de desarrollo. Y yo creo que tiene que ver precisamente con paradigmas que han bloqueado el emprendimiento y la innovación por mucho tiempo. Venimos con paradigmas que vienen de la revolución industrial, en la cual lo que la gente tiene que hacer, el sistema educacional, es simplemente prepararse para estar en la línea de producción. Pero ese mundo ya cambió. Hoy día necesitamos gente que no se esté preparando para ir a una línea de producción. Estamos en el mundo de los servicios, en el mundo del conocimiento. Entonces necesitamos potenciar las capacidades de las personas para actuar y para generar valor. Ya no es tiempo de ir a buscar empleo, es tiempo de ir a generar empleo. Bien, ahora el marco político, cultural, institucional, ¿favorece el desarrollo de estas actitudes emprendedoras? No, definitivamente no. Ni el sistema educacional, ni el contexto institucional ha favorecido hasta ahora. Pero la buena noticia es que el emprendimiento y la innovación florecen en los tiempos de crisis. Precisamente cuando hay crisis grandes se desarman las instituciones, se desarman los paradigmas y es mucho más probable entonces hacer emerger los nuevos paradigmas. Por sobre todo tenemos que hacer una revolución en el ámbito educacional. Eso es lo más difícil. Yo creo que el cambio de las políticas públicas ya está ocurriendo. En América Latina casi todos los países se están favoreciendo de forma explícita el emprendimiento y la innovación. Lo que nos queda ahora es entrarle en serio al cambio del sistema educacional. Bien, ahora desde el punto de vista de lo que es digamos, el despertar tal vez del gen emprendedor en los individuos, ¿qué tanto hay de innato en el emprendedor y qué tanto se puede desarrollar o impulsar desde programas que apunten justamente en este sentido? Mira, todos los seres humanos nacemos emprendedores y nunca perdemos la capacidad de emprender. Entendiendo emprender como tomar acción en relación a lo que a uno le importa. Somos animales que se mueven naturalmente hacia algo que nos motiva, nos importa. Y la innovación tiene que ver con esa capacidad de adaptarnos. El emprender es como más lineal, el innovar es como más cintura. El gran tema es que hemos bloqueado ese emprendimiento e innovación natural de los seres humanos con estos modelos mentales, con el racionalismo, con el individualismo, con la idea de que no podemos cambiar. Hoy día la neurociencia y otras disciplinas muestran que los seres humanos no nacen de ninguna forma, se hacen. Se hacen desde el vientre materno. Hoy día sabemos que ese periodo es fundamental para que las personas sean personas poderosas, motivadas, democráticas, solidarias. Sabemos también que los primeros años de la infancia producen efectos enormes en términos de la capacidad de los seres humanos de florecer y de ayudar a florecer el mundo. Entonces, esta es una gran oportunidad, porque hoy día sabemos que si nos preocupamos en serio de la, comillas, fabricación de seres humanos, especialmente en el periodo menos 9 meses, 5 años, vamos a tener un mundo mucho mejor, con personas mucho más emprendedoras, innovadoras, solidarias, democráticas, etcétera, etcétera. Y como usted ve, bueno, el foco de todos estos planteos que trae la red Emprendesur, bueno, de alguna manera apuntan a cuestiones que tienen que ver con la educación, básicamente, ¿no? Esto que le decía anteriormente, de el repensar la educación tradicional, de enfocarla justamente en el sentido del desarrollo de las habilidades emprendedoras, no solamente para aquellos que llevan adelante emprendimientos de manera individual, sino también para aquellos que forman parte de organizaciones y que pueden transformarse en agentes de cambio. Nos queda un último tramo de la charla con Carlos Viñolo para compartir. En ese tramo de la charla, enfocamos la realidad hoy de América Latina en estas cuestiones. Nosotros vemos permanentemente distintos eventos, incluso aquí en la ciudad de Mar del Plata, que tienen que ver con esta idea de fomentar, de desarrollar el emprendedorismo, la innovación. Pero ¿cómo estamos en América Latina? Sobre este tema Viñolo nos comentaba lo siguiente.
Yo creo que vamos bien. Yo creo que esta red de Emprendesur y otras organizaciones transversales, Endeavor en toda América Latina, están generando las bases para un cambio de paradigma. Y los jóvenes están escuchando el mensaje. Los jóvenes están escuchando el mensaje de no tienes que esperar a ser grande, a ser profesional para hacer el bien. Los chicos de 15 años ya están empezando a darse cuenta de que pueden producir valor para otros y para ellos. En Chile, en los cursos que yo doy, el eslogan es hacerlo bien, hacer el bien y pasarlo bien, la trilogía de oro. Y los chicos están descubriendo que efectivamente pueden tempranamente trascender, mejorarle la vida a alguien y mejorarse la vida a sí mismo por esa vía. Así que yo soy muy optimista respecto a lo que esto va a significar. Esto además no requiere de un sistema político y económico así que lo apoye decididamente. Esto es una revolución silenciosa, digamos, que va a las bases de las sociedades y las hace despertar y empezar a producir valor independiente de los conflictos políticos, de la situación económica, etcétera, etcétera. La verdad es que las crisis políticas y las crisis económicas favorecen este tipo de movilización. Por último, Carlos, le pregunto, ¿dónde queda la educación y las carreras tradicionales en este proceso? Bueno, si no cambian, van a quedar muy atrás. Y vamos a tener que empezar a ver muchos jóvenes que no van a ir a la universidad, por ejemplo. No necesito ir a la universidad. Si vienen y cuando tengo 14 y 15 años me muestran un camino de emprendimiento, yo no voy a necesitar ir a la universidad. Es una quimera. La educación superior hoy día en el mundo no es superior, es inferior. Es otra cosa porque sigue entregando conocimiento, pero el conocimiento lo tenemos todos ya porque está en la web. Entonces yo no necesito, si yo estoy conectado a la web, dentro de poco ni siquiera voy a tener que hacer nada porque voy a hablar, voy a tener un dispositivo y me va a contestar. ¿Cómo calculo la hipotenusa que va a estar aquí? Entonces es ridículo que sigamos entregándole conocimiento cuando el conocimiento está compartido y actualizado en ese cerebro común que es la web. Lo que yo necesito hoy día es actitudes, valores, habilidades. Y la educación superior no está haciendo eso, salvo excepciones, salvo estos nichos donde están los profesores de emprendimiento e innovación. La idea es que cuando tengas un tiempito libre, unos minutos, puedas acercarte a algún centro de salud y si no, llamar al SEMA y directamente, sin orden médica, va a poder acceder a un estudio de última generación sin costo alguno. Porque la mamografía es gratuita, la accesibilidad es rápida y la calidad del servicio es óptima. La posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana del cáncer es de un valor inigualable. Saca turno llamando gratis al 147. Municipalidad de General Pueyrredón, Mar del Plata. Gente positiva. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com.
Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo de ver qué ha pasado en la bolsa en la semana. Para esto ya entramos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe Macarena Mateo. ¿Cómo estás, Macarena? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Bueno, contanos un poco cómo se está viendo este cierre de semana. En principio, bueno, hablando de lo que ha sido la decisión de estos días de la Reserva Federal de no cambiar la tasa de interés, lo que está teniendo efectos en la bolsa, ¿no es cierto? Contanos cómo está cerrando. Esta semana la bolsa está cerrando negativa, en este momento baja el 1.55, de nuevo impulsada por todas las acciones relacionadas al petróleo, está bajando de nuevo Petrobras Brasil, está en 32.70 y YPF y Tenaris. Subieron estos últimos días subas interesantes de las eléctricas, Pampa Energía está en máximos, Edenor en este momento está negativa, pero también tuvo una suba interesante en la semana, el resto no tienen grandes cambios. Bien, es decir que una semana con volatilidad, ¿no? Un poco lo que nos ha acostumbrado, bueno, el último periodo y especialmente después lo que ha sido la decisión de la Reserva Federal, ¿no? Ahora, los bonos siguen firmes, los bonos en dólares los veíamos otra vez en terreno positivo, ¿no? Nuevamente los bonos están subiendo, no tanto el RO15, digamos, la nueva regulación que lleva a los fondos a vender bonos ha hecho que el RO15 se mantenga entre los 1.449 y 1.450 pesos, pero el A17 y el A24 suben en este momento el 0.5, están en 1.424 y en 1.403 respectivamente. Bien. Lo mismo pasa en dólares. Bien, ahora Macarena, bueno, vos ya hiciste la introducción a lo que ha sido seguramente uno de los grandes temas de la semana aquí en la Bolsa Argentina, la nueva regulación que obliga a los fondos de inversión a volcar parte de sus patrimonios a inversiones en pymes, en instrumentos pymes y también en lo que son inversiones de infraestructura. Y ahí se vio muy, te diría yo, cambiado el mercado de cheques de pago diferido. Contanos qué pasó, porque esto lo decíamos en la apertura. Bueno, hoy se consigue la posibilidad para las pymes de vender cheques a un año a tasa del 3%, ¿no? Así es, ayer después del mediodía se vio un impacto importante en lo que es la tasa de negociación de cheques, vimos cheques negociándose a 280 días a una tasa del 2-3%, máximo el 5%. Eso se cree que es por la nueva regulación a la cual están sujetos los seguros y los fondos de inversión, tienen que adjudicar más capital a lo que es pymes. Para eso están deshaciendo de bonos, por eso vemos el bono estable en 1.449 y estas tasas irrisorias de cheques que parece que van a continuar porque los montos que tienen que salir a colocar este tipo de entidades son grandes para lo que es el mercado. Claro, sí, se está hablando de una cifra cercana a los 8.000 millones de pesos que deberían colocar los fondos de inversión en este tipo de instrumento. Incluso, bueno, ya hay algún anticipo en el sentido de que YPF va a estar emitiendo una obligación negociable la semana próxima para captar justamente parte de este flujo que se va a estar volcando al mercado en las próximas semanas. Ahora, la pregunta, Macarena, es, hay muchas empresas pyme de Mar del Plata que ya venden sus cheques en la bolsa y que obviamente están tratando de aprovechar este movimiento porque, claro, tasas a un año del 3-4% son sumamente atractivas. ¿Qué pasa con las que todavía no están habilitadas a vender cheques en la bolsa? ¿Cómo es la gestión? Contanos un poco cómo puede ser esto, porque si tenemos más semanas de tasa baja, está claro que hay muchas pymes que tal vez estén interesadas en participar de este mercado, ¿no? Digamos, la calificación en una SGR se hace a través de nuestro. Nosotros lo que hacemos es recolectar la información y trasladarla a la SGR que trabaja con nosotros. Ese proceso, una vez que tenemos la documentación, que no dista mucho de lo que pide cualquier banco para cualquier sociedad, se traslada a la SGR y la calificación lista para operar alrededor de 15 días corridos. En 15 días deberían estar habilitados para mandar los cheques. Bien, es decir que una vez que la empresa reúne la documentación, en 2 semanas estarían en condiciones de negociar cheques a estas tasas, ¿no es cierto? Porque después ese cheque entra al mercado que estamos comentando, donde participan los fondos pymes y las compañías que están obligadas a partir de esta nueva regulación a volcar su capital a este tipo de inversiones, ¿no es cierto? ¿Vos ves volumen en el mercado como para que nuevas empresas se incorporen justamente a vender cheques a la bolsa? ¿Es una negociación fluida? Sí, la verdad es que sí, porque de los montos que se habla que hay que salir a colocar frente a lo que opera el mercado de cheques normalmente, yo creo que este tipo de tasas van a continuar por un tiempo. Más que nada que esta regulación también es paulatina, digamos, tienen objetivos a fines de octubre, objetivos a diciembre, por lo cual veo que
yo creo que va a seguir. Bien. Así que es un nicho interesante para las pymes, para explotar. Está claro. Bien, Macarena, por último te pido que nos des un dato que a la gente siempre resulta interesante, conocer cómo estamos con el dólar bolsa. Está promediando la jornada del viernes, cómo está el dólar allí que se puede negociar a través de lo que es la compra de bonos en pesos y la venta en dólares. El dólar bolsa, la verdad es que esta semana no tuvo grandes cambios, sigue alrededor de los 14.05, 14 pesos con 10. Bien. Macarena, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto la semana próxima. Bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana para ustedes también. Gracias, Macarena. Bien, conversamos entonces con Macarena Mateos, directamente desde Mar del Plata Bursátil. Nos contaba, estas novedades realmente relevantes que han aparecido en la semana en el circuito financiero. Nosotros ahora le proponemos justamente analizar cómo están quedando las tasas para lo que es la negociación de cheques pymes en la bolsa a partir de estos cambios. Y como usted ve en pantalla, para plazos, le diría hasta 180 días, las tasas que estamos viendo en la negociación de cheques en este viernes es del 2% anual, realmente tasas insólitas a partir de esta nueva regulación. Y para cheques por encima de los 180 días, incluso hasta un año de plazo, recuerde que en la bolsa se puede negociar cheques a un año de plazo, la tasa cae hasta el 3% anual. Recuerde que, le diría yo, 15 días atrás esta tasa estaba cerca del 24%. Realmente una opción increíble para las pymes, la posibilidad de vender cheques en la bolsa en este contexto de la nueva regulación que ha surgido en la última semana. Por último, y antes de despedirnos rápidamente, el dólar. ¿Cómo quedó en sus distintas versiones del sistema financiero del dólar en esta semana? Usted ya comienza a ver los valores. El oficial sigue subiendo progresivamente, 9,55 aquí en Mar del Plata para el tipo vendedor. Después le presentamos el dólar bolsa en 14,10 sin grandes cambios. Sí subió el blue, que estuvo rozando en varias oportunidades los 16 pesos. Tenemos este valor 15,87 cuando está promediando la jornada del viernes. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.